16. Los diezmos de Malaquías 3:10 tenían que ser, hermanos, de los productos del campo y del ganado. Observad la frase en el pasaje: y haya alimento en mi casa. Alimento, no dinero, sino alimento, es decir, granos. El alfolí era sencillamente un almacén, era la casa, el templo en Jerusalén, el lugar, el almacén donde se almacenaban todos estos alimentos. Según Mateo 23:23, Cristo, al decir sin dejar de hacer aquello, apoyó la práctica de diezmar. Por lo tanto, puesto que la aprobaba Jesús, la pregunta es: ¿debiéramos diezmar nosotros los cristianos? Pues no. Y no por tal razón, puesto que Cristo vivió, hermanos, vivió y murió bajo el antiguo pacto, no entrando en vigor el nuevo pacto hasta 10 días después de su ascensión al cielo, como leemos en Hechos 1 y 2, en Hebreos 9, 14 al 17. Y es de esperarse que Jesús abrogará la ley del diezmo, ya que vino a cumplir toda la antigua ley, y una vez cumplida fue superada por una ley mejor, efectuando Dios mismo el cambio de ley correspondiente, la cambió, como leemos en Hebreos 7, 14. Entró en vigor entonces el nuevo pacto. Así lo dice Hebreos capítulo 8, versos 8 al 13. Y se nombran los diezmos en el Nuevo Testamento después de que dicho pacto, el nuevo pacto, entrara en vigor. Pues mirad, solamente en Hebreos 7, 1 al 14. El propósito primordial referido de este texto no es enseñar a la Iglesia a diezmar, sino probar que el sacerdocio de Melquisedec era superior al sacerdocio levítico. Hebreos 7:8 dice: y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Y la pregunta es: ¿quiere decir esto que en la Iglesia había quienes recibían los diezmos? Pues no. Es verdad que el verbo reciben pues está en tiempo presente. ¿Y por qué? Porque cuando el libro de Hebreos fue escrito, el templo judío todavía existía en Jerusalén y la mayoría de los levitas seguían recibiendo los diezmos del pueblo, pues la gran mayoría de los judíos no habían aceptado a Jesús como el Mesías, ni creían que el antiguo pacto había sido renovado. Melquisedec era tipo de Cristo. Abraham es el padre de todos los que andan por fe. Si Abraham dio diezmos a Melquisedec, la pregunta es: ¿no debiéramos nosotros, los cristianos que somos hijos de Abraham, darle a Cristo los diezmos, antitipo de Melquisedec? Mira, la Escritura no nos presenta, hermano, no nos presenta tal argumento a favor de los diezmos de la Iglesia. Bien pudiera haberlo hecho en Hebreos capítulo 7, dado el contexto, sin embargo no lo hizo. Abraham es el padre de los que son de la fe, como leemos en Gálatas 3:7, pero no por eso se ven obligados sus hijos espirituales a edificar altares y sacrificar animales porque Abraham lo hiciera, ni tampoco a diezmar porque Abraham diezmó. ¿Diezmaban los miembros de la Iglesia primitiva? Pues no, y nunca recibieron mandamiento alguno que los obligara a diezmar. No hay en el Nuevo Testamento siquiera un solo ejemplo de algún hermano que diezmara, ni uno. ¿A dónde y a quiénes hubieran llegado los diezmos? La Iglesia no tenía almacenes. La Iglesia, ya libre del antiguo pacto, no tenía que sostener al sacerdocio levítico. La Iglesia iba a ser universal, no en Jerusalén ni tampoco en Roma. ¿No había sacerdotes en la Iglesia apostólica? Sacerdotes, tal como los de Leví, no los había. Acuérdese, pues el sacerdocio fue cambiado, como dice Hebreos 7:12, bajo el nuevo pacto, Cristo es el sumo sacerdote. Así lo dice Hebreos capítulo 4, versos 14 al 16. Y todo miembro fiel, todo creyente, que es miembro de la Iglesia de Cristo, es constituido sacerdote para ofrecer sacrificios espirituales, como leemos en 1 Pedro 2, 4 al 10. Sacerdotes que sacrificaran por los creyentes, que intercedieran y celebraran cultos, no los había en la Iglesia apostólica, cultos por ellos, vamos. Entonces, ¿qué clase de líderes había en la Iglesia?
Pues además de los apóstoles, había ministros o evangelistas, como leemos en 2 de Crónicas 3:6, y en cada congregación local, ancianos, es decir, obispos o pastores, y diáconos, como leemos en Filipenses 1:1 y en Hechos 14:23. ¿Puede la Iglesia sostener económicamente a sus ministros y ancianos para que se dediquen a tiempo completo a sus distintos ministerios? Pues sin duda alguna. En 1 Corintios 9:14 leemos: ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio, por no poner ningún obstáculo al Evangelio. Así lo leemos en 1 Corintios 9:12. O para no ser gravoso a ninguno, como dice 2 Tesalonicenses 3:8. El apóstol Pablo, hermanos, trabajaba con sus manos para sufragar sus gastos. No obstante, el apóstol Pablo a veces recibía salario, como dice 2 Corintios 11:8, y siempre defendía el derecho de los obreros en el reino, de recibir sostenimiento. Esto lo podemos leer en 1 Corintios 9:1 al 15, 2 Tesalonicenses 3:6 al 10, Filipenses 2:25, 4:10 al 20, o en 1 Timoteo 5:17-18. En 1 Corintios 9:9 el apóstol Pablo cita la ley de Moisés, donde está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Implica su argumento, este argumento de Pablo, que la ley de Moisés aún está en vigor y que los cristianos debiéramos apartar el diezmo para sostener a los evangelistas y obispos? Pues de ninguna manera. Citar la ley de Moisés no quiere decir que dicha ley esté aún vigente. Solo significa que la parte citada apoya la enseñanza que se quisiera presentar sin contradecir doctrina alguna del Nuevo Testamento. El mandamiento: no pondrás bozal al buey que trilla, como dice Deuteronomio 25:4, nada tenía que ver con los diezmos, absolutamente nada. Los bueyes no se comían los diezmos, ni tampoco viven de diezmos los obreros de la Iglesia. En 1 Corintios capítulo 9 verso 13 escribe el apóstol Pablo lo siguiente: los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo. Y la pregunta es: ¿no es esta una referencia a los diezmos? Sí, probablemente. Se trata a lo mejor de los sacerdotes levíticos que comían de los diezmos traídos al templo judío en Jerusalén. El templo aún existía cuando fue escrito 1 Corintios, y los levitas trabajaban en el templo, viviendo en parte por de los diezmos. Su ejemplo es uno de entre muchos traídos por el apóstol Pablo para probar que los ministros en la Iglesia también tienen derecho de recibir sostén. Otros ejemplos eran: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Como dice 1 Corintios 9:7. Citar el ejemplo de los levitas no equivale a enseñar ni por implicación los diezmos para la Iglesia. Si los diezmos fueron abolidos cuando fue clavado el antiguo pacto en la cruz, ¿cómo se sostendrían los ministros del nuevo pacto? Esa es la pregunta. Pues mediante las ofrendas voluntarias apartadas cada domingo por los cristianos. La regla del Nuevo Testamento es: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Así lo dice 1 Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, todos los domingos, no los sábados ni los demás días, sino los domingos, cada uno, es decir, todos y cada uno, no solamente unos pocos, ponga aparte algo, algo, no el diezmo, sino algo. Fijaos, podéis comparar con 2 Corintios 8:1 al 12 o el capítulo 1 de versos 7 y 8. Los fondos, el dinero así recaudados, pueden ser usados pues sencillamente para socorrer a los necesitados, tal como leemos en Romanos 15:26, y para suplir las necesidades de los predicadores, de estos evangelistas. Eran evangelistas itinerantes que se dedicaban a predicar el Evangelio y por lo tanto necesitaban la ayuda de las iglesias, como leemos en Filipenses capítulo 4 versos 10 al 20. Además, los cristianos estaban pues en el deber de brindar el hospedaje a los ministros de la palabra, los evangelistas, cooperando con ellos y encaminándolos para que continuaran sus viajes evangelísticos. Así lo leemos en 3 de Juan 5, versos 5 al 8, Hechos 16, 14 y 15, el capítulo 18, versos 1 al 3 y el verso 7. Y así debiera proceder la Iglesia hoy en día, fijaos.
Cuando Cristo envió a los 12, luego a los 70, no los instruyó a cobrar diezmos, jamás, sino a quedarse en los hogares de los justos y a comer lo que les pusieran delante. Así lo leemos en Mateo capítulo 10, versos 5 al 15, y en Lucas capítulo 10, versos 1 al 12. Bien, pues hasta aquí la primera parte de este estudio magnífico sobre el tema del diezmo, un estudio que ha sido escrito por el hermano Van Quintero.